Pauta de Análisis en la 100.5. 8:08 de la mañana. Bueno, escuche bien, hoy, jueves, Chile va a recibir a 4 países en la cumbre contra el crimen organizado. Es decir, acá lo que se constata, este es un encuentro organizado por la Cancillería chilena, por el canciller Francisco Pérez Maquena, algo que se sabe y que venimos conversando hace mucho, y es que el crimen organizado opera como un negocio, como una empresa transnacional que recorre el continente. Las grandes instituciones a nivel regional, el BID, por ejemplo, ha hecho ya varias reuniones viendo, ¿no es cierto?, cómo los flujos de dinero de este crimen organizado empiezan a operar. Pero esto tiene traducción en los temas de seguridad, de los que hemos venido hablando muchísimo en el último tiempo, y le queremos dar la bienvenida a nuestro muy querido y cercano Rodrigo Villa, que fue nuestro panelista durante tanto tiempo. Rodrigo Villa, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, sociólogo y ex subsecretario del Interior. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá, señor Uvilla. ¿Cómo le va? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo Hola, le va? Gerardo. Gracias por la bienvenida. Sentirse como en casa y bien recibido. Claro, muy por grato. supuesto que sí. Comenzamos esta conversación, Rodrigo. Quizá voy a partir muy directo, pero me parece mejor así. ¿Fue un error haber nombrado a Trinidad Steiner a la luz de los hechos después de 69 días y la decisión que tomó el gobierno? Así como usted parte directo, yo le contesto con el cliché. Es distinto comentar con el diario del día lunes, ¿no es cierto? Yo creo que el perfil de la exministra era un perfil correcto. El presidente buscó una fiscal exitosa en temas de crimen organizado, que es lo que nos interesa. Bueno, pero en un aterrizaje de gobierno donde hay tantos ministros, ministerios, servicios, cargos, es probable que de repente por una ley de probabilidades, nomás de números, que haya que hacer ciertos ajustes en función, no de las capacidades, yo eso quiero decirlo, sino que de la forma como abordó el cargo. Ya, pero usted, Rodrigo Villa, ha sido parte de gobierno y en cargos muy relevantes como la subsecretaría del Interior. Si un gobierno, que es lo que se ha señalado en estos días, hizo de la campaña presidencial su estructura esencial, su espada esencial en el tema de la seguridad, la designación de ese ministerio era muy relevante, muy estratégica. Entonces, ¿no está el error puesto en ese punto inicial? Yo creo que si el presidente veía que se podía hacer más en el cargo y no cambiaba a la ministra a los 69 días, yo hubiera estado de acuerdo con que hay un error. Pero si el presidente hace una evaluación a los 69 días, que es la ocasión más anticipada de un cambio de un ministro, quiere decir que hizo una evaluación y creía que se podía hacer mejor y puso, porque hay que mirarlo también con la nueva autoridad, a una persona con un perfil distinto, que en mi opinión tiene que ver con un diseño que es el que requiere hoy día el Ministerio de Seguridad. Ya, pero ha sido muy diplomático, Rodrigo Villa. Lo que pasa es que es extremadamente injusto asignarle a un presidente o a cualquier presidente la posibilidad de que teniendo las capacidades la ministra, porque esto no es una crítica a ella, sino que es un tema de la forma de desplegar su función en el ministerio, bueno, no haya sido con la velocidad y lo adecuado que Ya, pero es que no es solo eso, porque lo que hemos visto en estos días, Rodrigo Villa, es por una parte un cambio de tono del ministro Martín Arrau. Uh-huh. La exministra Steiner dijo que no tenía plan, que realmente ya no sabía que tenía que llegar con un plan concreto. ¿Ya? Esa frase sabemos que significó una complicación para el gobierno. Y yo creo que fue parte de la decisión del presidente. Ya, por eso. Pero además de eso, ella en varios puntos de prensa, como así me dejaron el país, como en esa línea, Martín Arrau salió rápidamente a señalar lo que tenemos como marco legal del Ministerio de Seguridad es suficiente. Hay un cambio. Por supuesto. En el tono y también en la percepción respecto a lo que tiene que ser el Ministerio de Seguridad. Entonces, no hay un error en ese sentido porque el cambio es del cielo a la tierra. Pero ¿por qué lo vemos como un error? Veámoslo como que una evaluación del presidente de manera prematura o temprana y una decisión que requiere coraje. A nadie le gusta cambiar, ¿no es cierto?, a las personas que llamó con un compromiso de confianza, etcétera. Coraje y hacer las correcciones. Yo sí creo que hay un cambio y no lo discuto. Y creo que el cambio no solo de tono, sino que también hay un trasfondo, que yo creo que se va a desplegar la próxima semana, tiene que ver con que Martín, el ministro Arrau, va a ponerle una dinámica al tema de la seguridad, que es la que el presidente comprometió durante su campaña, y esa es la dinámica que el país necesita, independiente de lo que dijo el presidente.
Es lo que necesita el país. Y después vamos a entrar en los temas de fondo y yo voy a explicar por qué creo que hay una oportunidad. Usted escucha a Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, además director del área política y sociedad civil de Libertad de Desarrollo. ¿Usted se quedó con esa idea cuando se dijo, no tiene plan, no tiene plan? ¿Era un error comunicacional? ¿No lo explicó bien? Porque cuando llega su sucesor dice, si plan ha habido siempre, porque hay una política de Estado en esto. Lo que pasa es que la forma en que uno lo ejecuta, eso cambia. Es decir, plan hay, pero la política de la forma en que lo va a ejecutar, eso le da el tinte, le da a cada ministro que está en el cargo. Mire, yo estaba preparado para eso. Traje la política. Esta es la política que promulgó la política. Impresa no la está mostrando. ¿No es cierto? Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, firmada por el presidente fines de octubre del año pasado. La nueva ley del Ministerio de Seguridad, que es un proyecto de ley que se inicia con el presidente Piñera, que demoró toda la tramitación del último año de Piñera y todo, y lo promulgó el presidente Boric, para dejarlo claro. Pero recoge la visión de dos gobiernos de muy distinto color político. Esa ley establece la obligación de tener una política de 6 años. Y después de eso, yo aquí tengo la ley, tengo más de 8 entre programas, planes, planes y estrategias que son obligatorios de ser promulgados por la ley. Entonces plan siempre hubo y ella no debió haber dicho que no tenía plan. Las políticas de hacerlo, eso cambia, ¿no? Políticas no. Política al contrario, la política es la siempre estable. estuvo. Es la que está de octubre del año pasado. La política. Entonces cuando con la diputada, la vocera Camila Caballejo, sale a criticar, está criticando una cosa que no entiende o no quiere entender. O cuando la diputada Parra dice, mire, ya ves, tiene la razón el gobierno anterior. No, la política es estable, 6 años. ¿Y no lo debía haber dicho así la ministra Steiner? No, pues si no lo dijo. No lo debía haber dicho, ¿sabe que acá hay una política? Entonces comunicacional. Y se acabó hace 4 semanas, 6 semanas el problema. Lo dijo... Al micrófono, por favor, Rodrigo. Lo dijo el ministro Arrau. Dijo, nosotros hay una política que es suficiente. Yo cuando leo el objetivo de la política, este objetivo general es para cualquier país que quiere erradicar el crimen organizado. Sí, pero Rodrigo, en esa política también decía que el Ministerio de Seguridad tenía que contar con una unidad estratégica, que era clave y estaba por ley. Lo dice la ley, exactamente. Y la ministra Steiner disolvió esa unidad. Por eso me parece que lo que está haciendo el ministro en una semana es lo correcto. Primero, despejar que aquí hay una política que la ley obliga que sea permanente cada 6 años, pero obliga a los gobiernos, ¿no es cierto?, a sacar programas, planes y estrategias específicos. Son más de 8. Ciberseguridad, prevención, etcétera. Esa es la tarea del gobierno, de este gobierno, y esa es la tarea de esta autoridad. Claudia, lo que pasa es que yo creo que el tema del crimen organizado es tan relevante que lo que nosotros tenemos que hacer es dar vuelta a la hoja. El día lunes tenemos la oportunidad que el presidente nos explique cómo va a ser la bajada en estos 8 temas, crimen organizado, etcétera, y el día martes en el Senado el ministro va a tener que hacer un mayor detalle de esto. A mí lo que me interesa es que el gobierno, las autoridades de gobierno, la oposición, la academia y todos los que nos interesan los temas, podamos discutir los temas de fondo que propone el gobierno a partir del día martes. Y hasta aquí hemos estado discutiendo minucias. No, ¿Cree que nos alejamos un poco del...? Gerardo, llevamos 10 minutos hablando de si la ministra dijo... Sí, claro, es que para eso voy. Pero yo ya la despejé, si lo importante... No, digo que en estos 60 días no hemos centrado todos los debates, no sobre el crimen organizado, por ejemplo. Por supuesto. Sino que sobre dijo, no dijo, cómo lo dijo. Eso es lo que yo digo. Ya, entonces ha sido minucia, versus lo otro, ¿no? Gerardo, yo voy a otro lado. Yo creo que el tema de fondo en este país es tan grave, la amenaza que tenemos del crimen organizado, que todos, los medios de comunicación, las autoridades políticas, debemos reconocer aquí cierto espacio de neutralidad política. Aquí la forma de ganar la batalla contra el crimen organizado, la ciberseguridad, la trata de personas, el tema del contrabando de armas, etcétera, etcétera, se gana si hay consensos mínimos. ¿Ya? No lo vamos a lograr si no empoderamos al Ministerio de Seguridad, un ministerio aprobado por el gobierno anterior. Yo en esta misma radio lo dije cuando se aprobaron estos textos, que era un gran avance para Chile. Sí. Ahora, apoyemos al ministro, apoyemos a las autoridades, porque los que gozan cuando escuchan esta polémica de programas, políticas, etcétera,
son los organizadores del crimen organizado, son los les encanta. Les encanta porque ven un Estado paralizado, pues, Gerardo. Pero pasó lo mismo también, lamentablemente, en el gobierno anterior. También había cuestionamientos a lo que se estaba haciendo, a que no servía para nada. Entonces también el llamado era a que una amenaza tan relevante como el crimen organizado requería que el Estado completo, gobierno, policía, justicia, Ministerio Público, todo el mundo se sumara a esto. Entonces, esta es como la contratapa de lo mismo que pasó en el gobierno anterior con Carolina Toá, con el ministro Cordero, que también se decía que no se había hecho nada, que era un desastre, y se había dictado esa política. Entonces, ese es el problema, quizás. Los hechos ¿Sí? matan los relatos. ¿Ya? 69 proyectos aprobados en el gobierno anterior, todos con los votos de la oposición de entonces. Ministerio de Seguridad, Ley de Infraestructura Crítica, Ley de Inteligencia del Estado, Ley Nair Retamal, Ley del Marco de Ciberseguridad, Modernización de la Persecución Narcotráfico. Aquí puse 6 de los más relevantes. Son 69 proyectos de ley aprobados con los votos en el Congreso, con todos los partidos de lo que son actualmente el oficialismo. Bueno, ese era el argumento que usaba la ministra Toá en ese minuto, cuando era candidata, y decía al candidato Kast, lo quería sacar adelante esto con los votos del mundo. Claro que no con los votos del Partido Comunista. No, con los votos de Chile Vamos. Sí, pero si no estoy discutiendo, le estoy dando el punto. Le estoy diciendo de que así como puede haber habido un comentario crítico de la gestión de la ministra o de la primera ministra de Interior, sí, que cuando va, Temucucuy, etcétera, pero la contracara de eso es que cuando el gobierno presentó proyectos serios que permitió que se hiciera un diálogo efectivo en el Congreso, pudieran aprobarse 69 proyectos. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, sin los votos de los comunistas y Frente Amplio, y tampoco sin los votos del Partido Republicano. Ahí fueron la centroizquierda y Chile Vamos los que hicieron el fuerte de la aprobación de esta agenda. Pregúntenle a la gente, a los carabineros, si la ley Nair Retamal a los carabineros no les ha servido o no. Y así le puedo dar los 6 ejemplos que tengo. ¿Y ahora dónde deberíamos centrarnos? ¿Crimen organizado y qué proyectos están a las puertas o deberíamos sacar adelante? Que algunos se han quedado pegados ahí en el Congreso. Súper buena pregunta. Yo creo que tenemos 2 desafíos, uno de continuidad, que son los reglamentos de las leyes que se aprobaron recién. El gobierno pasado aprobó el cambio de gendarmería. Ese es clave. Esa modificación constitucional obliga a sacar 3 leyes en 12 meses. Presentar al Congreso. El nuevo servicio de reinserción, la modificación a la ley orgánica de Gendarmería, la modificación a la ley orgánica del Ministerio del Interior. Eso es fundamental, porque hasta el momento tenemos un cambio, pero no estaba operacionalizado. Como eso, conté como alrededor de 20 reglamentos de distinta naturaleza, para el tema balístico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el ministro tiene varios desafíos, que no es menor. Uno, sacar los reglamentos, que es responsabilidad del Ejecutivo. 2, una agenda legislativa que anunció, no sé cuál será, que anunció que son más de 20 proyectos que va a presentar, ¿no es cierto? Eso va por otro carril. ¿No? Pero lo que es más importante, Gerardo, todavía, es que el ministro tiene que echar a andar el ministerio. El ministro Cordero cortó la cinta, instaló los cargos superiores, pero no, si tuvo 6 meses como ministro, no se le puede ver un ministro que en 6 meses articule todas las funciones que están establecidas en la ley. Y eso le toca al ministro Arrau. ¿Por qué lo digo? Porque este ministerio no solo coordina, sino que también es capaz de instruir en términos de política pública a los otros ministerios y a los otros órganos del sistema de seguridad. Pero lo más importante es que puede establecer fuerzas de trabajo conjunto. Es decir, si el ministro mañana determina que aquí hay armas que están circulando en Santiago, podrá definir con las policías y con quien corresponda un grupo de trabajo específico, con un general, con un perfecto inspector a cargo de esa tarea. Sí. Entonces eso no es menor, porque eso nunca existió en la historia chilena. Esa es la oportunidad del ministro. Y el ministro Arrau tiene una oportunidad, pero también tiene una responsabilidad. Sí. Si no echamos a andar el ministerio como corresponde, como dice la ley, vamos a haber gastado una bala de plata fundamental. Rodrigo Villa, usted fue el encargado, fue parte, digamos, de la redacción del programa de gobierno de Belín Matei. Y su experiencia como ex subsecretario del Interior marcó, ¿no es cierto?, fuertemente esta impronta, ¿no? Aquí en esta radio, Belín Matei es panelista los días martes en el programa de Felipe Bianchi, y ella decía, bueno, yo pongo a disposición mi programa de gobierno sobre seguridad, un poco cuestionando también que en estos primeros meses el gobierno no haya desplegado su plan de seguridad. Ella dice, nosotros trabajamos un año, tuvimos,
una contundente. Entonces, no veo la diferenciación que hace Rodrigo Villa respecto a este gobierno, respecto de lo que ustedes habían planteado como un camino a seguir. ¿Era distinto el camino que planteaban ustedes desde la candidatura de Belén Matei? A ver, es cierto, Juan Luis Ossa lideró un grupo de trabajo no solo en el área de seguridad, sino que en todas las áreas de gobierno. Y en el área de seguridad que me tocó participar, porque lógicamente a mí me tocó también hacer lo mismo en el segundo para el segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces había conocimiento acumulado, la experiencia, etcétera. Sí, era un programa estructurado con señales o acciones específicas en cada una de las áreas. Eso se puso a disposición del gobierno. ¿Y se tomó? Yo no soy la persona que lo entregué, era Juan Luis Ossa el que institucionalmente lo entregó. Ahora, una cosa es la discusión que hemos tenido, en donde yo en parte le he encontrado la razón a ustedes y yo tengo posiciones, matices distintos en esta discusión de los primeros 60 días, programa, no programa, acción. Pero el gobierno no estaba inmovilizado. Las incautaciones que se han hecho de droga, las incautaciones que se han hecho de cigarrillos, el avance, ¿no es cierto?, que uno podrá criticar si es la medida exacta o no de la frontera, el control de frontera, son realidades. Lo que pasa es que para que esto tenga efecto hay que ser capaz de ponerlo en un contexto. Y yo creo que una de las situaciones complejas de los primeros 60 días es que la sumatoria de acciones no necesariamente son entendidas por la población como parte de un programa. Me explico la diferencia, ¿no es cierto? Creo que lo que estaba en el eran acciones. Se entiende como acciones. Sí. La mayor incautación de cigarrillo contrabando se hizo hace 40 días atrás de una millonada de plata. Sí, nos decía el fiscal de Magallanes. Claro, una millonada de plata. Pero eso no se entiende porque nadie explica qué importancia tiene. No solo del punto de vista impositivo, sino que de cómo se genera ahí sí, en el comercio ilegal una dinámica. Ahí sí detecta no sé si una falencia, pero algo que hay que trabajar. Pero eso es lo que yo veo tranquilo que el ministro Arrau, lo conozco, él fue delegado presidencial del gobierno del presidente Piñera en Ñuble. Usted era subsecretario. Con lo cual la relación fue muy estrecha, después fue intendente. Acuérdense que antiguamente lo llamábamos intendente, hoy día son delegados. Y él, un intendente, tenía que administrar la relación con las fuerzas policiales. En Chillán y en cualquier parte. Entonces es un hombre que conoce, que tiene una formación de ingeniero, que va a entender sistémicamente esto y que yo creo que tiene una experiencia política que le va a permitir cada una de estas acciones ponerla en los contextos. A mí me interesa, Gerardo, que la política, no un emplazamiento al gobierno, porque no soy nadie para emplazarlo, pero me interesa una política que tenga medidas de preventiva, de persecución, que tenga medidas, ¿no es cierto?, de rehabilitación o de reinserción, que tenga una política, un programa orientado a superar el déficit carcelario. Es tanto el déficit que tenemos en todos los aspectos, es tan grande. No es solo la persecución. Claro, entonces el presidente y el ministro, sobre todo en detalle, tendrían que mostrar el mapa. Y mostrar el mapa y decir, aquí vamos, en prevención vamos a hacer esto. Una carta de navegación. Claro, eso es lo que yo creo que le faltó a la ministra. Hay acciones interesantes en su gestión de 60 días, pero si no las pongo en un contexto preventivo, quedan como hechos aislados. Quedan como hechos aislados y no se entiende. Rodrigo Villa, con respecto a los anuncios que se viene un paquete de unas 20 medidas aproximadamente, algunas se han conocido que van a tener que ver con, por ejemplo, eliminar beneficios sociales a quienes cometan actos o delictivos o de vandalismo, por ejemplo, incivilidad, protestas, etcétera. No es la prioritaria, pero es una de las que se ha sabido que va a venir. ¿Le gustan medidas en esa línea? A ver, yo creo que los ciudadanos... Me gustan todas las medidas que signifiquen... O sea, en Europa creo que se aplican algunas... Me gustan todas las medidas que signifiquen que la persona que comete delitos, faltas graves, etcétera, asuma su responsabilidad. ¿Ya? La cosa tiene que ser objetiva, antes definida cuál va a ser la responsabilidad si comete ese delito. Lo que sí ese delito... esa pena a un delito o a una falta, porque tiene que ser... podría ser una falta también. Claro. Puede ser una falta, va a ser siempre menor que la pena a un delito, ¿no es cierto? Por eso lo pongo. Tiene que tener ciertos componentes. Primero, que nunca impida, ¿no es cierto?, que pueda cumplir, ejecutar sus derechos. Es decir, por mucho que uno envíe a una persona a un recinto penitenciario, una condena larga, si la persona quiere acceder a la educación porque no tiene educación formal, el Estado le provee educación. Si la persona se enferma dentro de la cárcel, el Estado debe proveerle salud. ¿Me entiendes? ¿No? Es decir, tú puedes generar un rango de sanciones
ya que van desde sanciones a una falta o hasta a una pena, a esta incivilidad o a lo que sea, pero siempre garantizando que se puedan cumplir estos derechos básicos. Sí. Es un mundo, en el mundo esto está muy tratado. Es decir, nosotros hoy día no tenemos cómo, por ejemplo, a un joven que comete una incivilidad de rayar un monumento nacional, no tenemos cómo articular, castigarlo, por así decirlo. O con los municipios, por ejemplo, porque no hay recursos, decirle, señor, usted tiene que ir a pintar 3 veces la cantidad de metros cuadrados que hizo de daño. Y va a hacerlo los días que le moleste, lo va a hacer los días sábados a las 7 de la mañana. Sí. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que hay que construir en distinta escala. Entonces no me voy a pronunciar sobre eso hasta que no vea el detalle. Rodrigo Uvilla, toda la literatura dice que el crimen organizado es el problema que recorre a la región. Esto no es un problema en Chile. De hecho, probablemente somos el país que hasta este minuto está en la situación menos crítica desde el norte hacia abajo, digamos. Y también todo el mundo sabe que hoy día el crimen organizado no es solamente la venta de droga. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de contrabando. Además están las extorsiones. Hablamos muy poco del contrabando de armas que están entrando a Chile, que es enorme. Y hoy día hay una cumbre importante organizada por el canciller en el que va a estar Argentina, Bolivia, Ecuador, porque de lo que no hay ninguna duda es que la única manera de enfrentar al crimen organizado que opera como una transnacional es generando, ¿no es cierto?, espacios de cooperación. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera frente a la ciudadanía, uno le da la señal de que está trabajando, esto es grande y es lento, pero cómo impactar, ¿no es cierto?, en su barrio, en su esquina, en que sienta que su hijo va a ir al paradero de micro, aunque sea ahora en invierno oscuro, y que va a llegar tranquilo? Porque una cosa es la gran pelea del crimen organizado, que es lo que un Estado debe hacer, y lo otro es cómo tú le vas a dar seguridad de que hubo un cambio de mano de gobierno en su calle. Mira, tengo una cifra que ratifica lo que tú estás planteando. ¿Ya? El CESCRO, la Universidad de San Sebastián, tiene un indicador. Ya. Un indicador nacional de crimen organizado. Lo usa con fuentes del Ministerio Público. El año 2022, 65.500 causas ingresaron al Ministerio Público asociado a delitos de crimen organizado. ¿2000? 2022. El 22, ya. 65.500 causas. El año 2024, 86.300. Ya, un salto. Un salto enorme. Mira, de las causas, uno las mira, están estabilizadas las de relacionadas con drogas. Pero las de armas, y por eso los socios, ¿sí?, aumentan de 15.000 a casi 28.000. Que no estamos hablando de armas. Esto es la violencia pura del crimen organizado. Sí. La expresión, el sicariato. Sin poder de fuego no puede operar. Entonces, esto primero requiere... Ojalá que esta cifra esté en la discusión. Que el ministro de Seguridad y el ministro de la Canciller digan, mira, tenemos un problema, y se parece este problema más a lo que están viviendo ustedes en los países vecinos, Ecuador, por ejemplo. Tal cual. Ya. Si no tenemos conciencia de esto, con un mal diagnóstico no vamos a tomar medidas. Segundo, la forma efectiva de hacerle un daño o hacer que retroceda el crimen organizado es afectando su patrimonio. Hoy día estos son líneas de negocio. Las armas hoy día rentan más que la droga, entonces va a haber más intentos de vender armas. Antes fue la trata de personas, el ingreso ilegal. Después va a ser el contrabando. ¿Me entiendes, no? Entonces, la extorsión. La extorsión. Entonces, lo que hay que hacer es buscar, ¿no es cierto?, el patrimonio de las personas que están detrás de esto. El ejemplo que yo doy siempre. Acaban hace 2 semanas atrás también, bajo la gestión de la ministra, no lo hizo ella, pero en el momento que ella era ministra, se incautaron en el puerto varios contenedores con cobre robado, metales robados, ¿no es cierto?, que iba a China. ¿Tú sabes cuál es el proceso? Tienes que robar, tienes que reducir el cobre, tienes que embalarlo en un camión, tienes que llevarlo en un contenedor, tiene que haber una guía de despacho. Y en ninguna parte cortamos eso. Hay un pago de China a algún proveedor chileno. Nunca lo detectamos. Entonces, si no sigues eso, van a seguir redondos. Rodrigo Villa, le damos las gracias por haber venido al estudio. Nos quedaron temas pendientes, me quedaron como 5 preguntas sobre el tema. Invítame otra vez. Ya, pues, vamos a hacer eso. ¿Se acepta? Obvio. Vamos a hacer eso. Es que se me quedan muchas preguntas, porque efectivamente de armas estamos hablando muy poco, pero nos queda también algo, perdona, Gerardo Breve, que nos dijo fiscal acá. Se está mirando el crimen organizado solo de bandas extranjeras y estamos hablando poco de las bandas chilenas que han duplicado la violencia para poder competir con las bandas. Exacto. Y de eso no estamos hablando. Y eso no tiene que ver con el tema migratorio. Entonces, ¿cómo se va a...? El crimen organizado ya se nacionalizó. Exacto. Ya sacó pasaporte chileno. Exacto. Y ese es un problema, claro, no es llegar y sacarlo. Exacto.
Bueno, un gusto, Rodrigo Villas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gracias, Claudia. Rodrigo. Gracias, Chao. Gerardo.